redes de computadoras. Ya me comentaste que ya algunas cosas, bueno, conceptos ya lo saben, vamos a verlo más a fondo. Y bueno, para ti, ¿qué es una red de computadoras? Pues una red sería el enlace que tiene una computadora con el internet, para mí. Ok, bueno, entonces, ay, ok, una red es un conjunto de computadoras o equipos, porque no nada más son computadoras, pueden ser equipos, este, dispositivos celulares, tabletas, televisiones, servidores, etcétera. O sea, que están conectados entre sí y o con otros equipos, ya sean chicos o grandes, y obviamente están conectados a través de cables o de manera inalámbrica. Eso es una red. Punto. No hay otra definición. ¿Sí? Tal vez unas más cortas, más largas, pero bueno, al fin y al cabo, esa es una red de computadoras. ¿Cuál es el objetivo de una red? El objetivo, bueno, dice una red tiene como objetivo principal compartir y explorar recursos, tanto físicos como lógicos. Es decir, el objetivo principal de las redes es compartir información y recursos. Entiéndase por recursos una impresora, un escáner, un disco duro, una cámara, algún programa que esté en, o programas que estén en algunos servidores. Eso es son recursos. Y obviamente, datos o información, ese es el objetivo principal. Las redes de computadoras, así brevemente, se crearon más o menos, bueno, la primera red que se llamaba ARPANET, se creó en el 69. Entonces, esa la creó el gobierno de Estados Unidos junto con algunas universidades de allá de Estados Unidos. Y obviamente el objetivo principal era mantener comunicadas a las diferentes dependencias o al gobierno de Estados Unidos. Conforme fue pasando el tiempo, le fueron haciendo mejoras, ¿sí? Y ya se fue poniendo un poquito más en las universidades, de manera local, hasta lo que es ahora nuestros días Internet. Entonces, de ahí salió, el Internet salió de ahí, ¿no? O sea, de un uso militar o uso gubernamental que tenía Estados Unidos para compartir información. Y bueno, de ahí hasta nuestros días, el uso que tiene, ¿no? Pero al fin y al cabo, para lo que utilizamos nosotros las redes es para compartir información. Ejemplo, si tú quieres mandar una tarea, subes un archivo a tu correo, pues estás compartiendo información. Cuando mandamos un WhatsApp, lo que estamos haciendo, estamos compartiendo información, ya sea por texto, una imagen o un documento, pero estamos compartiendo información. Ese es el uso que tienen las redes de computadoras. Sencillo. Ok. Este. ¿Por qué una red? Dice, porque la red es la resultante positiva en el manejo de la información, o sea, los datos, en un ambiente de trabajo comprendido desde cualquier área pequeña, o sea, una oficinita o tu casa, hasta grupos grandes o corporativos. Es decir, yo, bueno, ahorita se ve más. Entonces yo voy a tener a lo mejor, ahorita que mucha gente trabaja desde casa, el home office, entonces a lo mejor estoy trabajando desde casa y yo estoy ahí en una red pequeña que es la que me da mi proveedor de internet y me estoy comunicando o estoy subiendo información a la empresa. A lo mejor yo trabajo para el grupo Chedraui o para Liverpool o una empresa grandísima, un banco por ejemplo, entonces puedo estar trabajando, ¿sí? Y estoy compartiendo la información. Ese es el punto importante para las empresas, es manejar la información. ¿Y cómo? Pues a través, ya ahorita en este caso a través de redes. Antes de que no existían las redes, pues se compartían información, pero había el problema de que esa información, si yo la quería llevar, por ejemplo, de una sucursal a otra, o de mi sucursal a la central, pues tenía que transportarla y había riesgos, se gastaba más dinero, se podría llegar a perder o dañar, etcétera. Entonces ya con el uso de las redes o ya ahorita como ejemplo con internet es muchísimo más fácil, ya nada más subes la información, la subes a la nube y ya alguien en el otro lado la descarga y ya. O al menos que estés, o también puedes estar en una red corporativa, ¿sí? Donde tengas por ejemplo una VPN y ya tienes ahí tu trabajo y ya cada quien está más, bueno, la información está más segura. Entonces, por eso se utilizan las redes.
Ok, los componentes de una red hay, bueno, aquí se dividen en tres grupos principales, que son los equipos, la conectividad y el software. ¿Sí? Vas a ver que esto está bien fácil, ya muchas cosas ya las has visto. Ok, dentro de los equipos están las estaciones de trabajo, que son cada una de las terminales, bueno, una computadora que está conectada a la red, eso es una estación de trabajo. Están los servidores, que es donde se almacena la información. Y tenemos periféricos a explotar, como por ejemplo discos duros, impresoras, escáneres, cámaras de vigilancia o cámaras IP, este, bueno, servidores en, bueno, ahí también hay servidores en red, etcétera. Pero bueno, esos son los equipos que se pueden conectar. Lo más común que vas a encontrar en una LAN o en una red de computadoras de manera local son las estaciones de trabajo, que serían los equipos de cada uno de los empleados o trabajadores, y el servidor o los servidores. Entonces ahí sí es como trabajan. Ejemplo, la escuela tiene un servidor, que es donde está montada la plataforma, el Moodle, que es la plataforma que estamos utilizando. Y entonces ellos tienen un servidor montado ahí en la escuela, ¿sí? Y a través, bueno, obviamente configuraron el servidor, configuraron el modem, y entonces cualquier persona que tenga una cuenta va a poder conectarse, ¿sí? Incluso la gente que trabaja ahí en la escuela tiene sus estaciones de trabajo, o sea, por ejemplo, la licenciada Gloria o la gente de administrativa se pueden conectar al servidor y están trabajando de manera local en la red LAN que tiene la universidad, ¿sí? No creo que estén compartiendo periféricos, pero bueno, se pueden llegar a compartir periféricos en red. Lo más común es que compartas, pongas una impresora en red y te quitas de problemas, ¿sí? La conectas a la red, le asignas una dirección IP y ya nada más instalas el software de la impresora en cada uno de los equipos que la van a utilizar y ya. Entonces cuando quieres imprimir, mandas a imprimir en red y ya. Vas a recoger tus hojitas y eso es todo. Pero bueno, esos son los equipos o dispositivos que se utilizan como parte de los componentes de una red. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? No, no, de hecho ahora sí, como le comentaba antes, puede que sí lo estuviera haciendo, pero no conocía bien el significado. Por ejemplo, ahorita el ejemplo que dio de las impresoras, eso también lo manejé cuando le instalé el programa de la impresora a la laptop y al celular. Ahora sí ya Ahí solamente le doy está. a enviar para que me imprima el documento que quiero y ahí lo Exacto, está haciendo. exacto. Sí, bueno. Entonces, bueno, esos son los componentes o los equipos. Ok, luego tenemos la conectividad, que ahí la conectividad, bueno, el primer punto son las interfaces de red. La interfaz de red es cómo te vas a conectar. Por ejemplo, la interfaz de red de los equipos de escritorio es el puerto Ethernet donde conectamos el cable de red. También tenemos las interfaces de red inalámbricas, que sería la tarjeta de red inalámbrica o para el Wi-Fi. También tenemos los medios de comunicación, que el medio de comunicación es el cable o el tipo de cable que se va a utilizar. Anteriormente se utilizaba, bueno, todavía, de hecho todavía se utiliza el cable coaxial, pero normalmente ese es para exteriores. Pero internamente dentro de la red, para conectar los equipos, es el cable UTP, que es el cable de red que conocemos, es el cable UTP con sus variantes, que las vamos a ir viendo. Pero bueno, y luego tenemos los elementos de conectarización, o sea que son los dispositivos que se utilizan para conectar a las computadoras, a la impresora, a todo. Hay ciertos elementos que me permiten comunicarme, o también le llaman dispositivos de red. Ejemplo, tenemos el switch. ¿Conoces los switch o los has visto? Supongo que sí. Los Switch, Un switch de red no, ese no lo conozco. O tal vez sí lo conozco, pero no con ese nombre. es el cuadrito ese que tiene muchos puertos atrás o puertos Ethernet y ahí conectas y es el que permite comunicar. Tenemos el modem o el router o el modem router, que es el que da las compañías de internet, que la función que tiene el modem es cambiar de una señal a otra. Entonces la señal normalmente que viene del cable es analógica y cuando llega a nuestras casas la convierte en digital
para que los dispositivos la entiendan. Cuando mandamos un mensaje, el módem hace la conversión inversa, es decir, viene digital y lo convierte a analógico, y así se va a través del cable hasta donde vaya. Entonces, esos son los elementos de conectarización o los dispositivos de red. Y luego tenemos esto, que se utiliza pero para las casas inteligentes normalmente, lo que son los transductores. Los transductores convierten una señal de voltaje en otra, o una señal en otra, muy parecida a lo que hace el modem. Ejemplo, sí sabes que es una casa inteligente, ¿cierto? Sí, sí. O el internet de las cosas, es decir, yo puedo comprarme mi tirita de LED y ahí tengo, por ejemplo, por internet, pues sí, cámbialo y le cambia de colores, ¿no? O las cámaras IP, bueno. Lo que hacen los transductores se ve mucho, por ejemplo, en algunos aparatos que no son tan modernos. Entonces tú le conectas un como enchufe Wi-Fi, lo conectas a la luz y lo enlazas con la red, conectas tu licuadora o tu ventilador y entonces nada más a través de la señal lo que hace es que tú lo puedes mandar a través de la señal de tu teléfono, prende el ventilador y lo prende el ventilador, pero entonces lo que hace es que la señal inalámbrica llega al, al adaptador o al enchufe, el enchufe Wi-Fi, y entonces lo que hace es que él convierte esa señal en pulso eléctrico y enciende el ventilador. Esa es la función que tiene. Así son las... El- un transductor podría ser el del Google Home o el Alexa. Ajá, que tú le dices a Alexa, Alexa, pon música, o prende las lámparas, o no sé, lo que tú le tengas ahí, ¿no? Y eso es Sí. lo que hace. Entonces convierte una señal en pulsos eléctricos y así. Entonces eso es, casi no se utiliza porque obviamente pues hay ciertas tecnologías que esas que son caras, ¿no? Pero bueno, las más comunes son las interfaces de red, que digo, es donde se conecta, ya sea por cable o a través de una tarjeta inalámbrica, el medio de comunicación, que es el cable coaxial, el cable UTP y la fibra óptica, y los elementos o los dispositivos de red, que son para poder interconectar diferentes dispositivos, y esos son los que llevan, esos son los que hacen la magia, esos son los que se comunican. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, no, hasta ahí vamos Ok. todo bien. Luego tenemos también, bueno, los componentes, pero de software. Y entonces ahí tenemos los sistemas operativos, que digo, ya no me voy a enfocar mucho ahorita que es un sistema operativo, pero bueno, el sistema operativo están sistemas operativos normal, el normal, el de una computadora de escritorio, y también hay sistemas operativos de red. Ya ahorita con Windows o con las versiones de Windows podemos estar todos conectados y no hay tanto problema. De hecho, Windows tiene el Windows Server. Yo puedo hacer mi sistema operativo, es para un sistema operativo de red. También hay Linux, tiene sus sistemas operativos de red. Pero bueno, ya ahorita con Windows 10 yo puedo montar mi servidor tranquilamente y trabajar. Obviamente no tiene tanta potencia como un sistema operativo de red, pero bueno, está el software. Y tenemos también sistemas operativos para dispositivos móviles como es el Android o el iOS para los iPhone, etcétera. También tenemos los drivers para las tarjetas de red y tenemos las aplicaciones que serían los programas para poder interconectarme, ¿sí? Sí, Las televisiones ya tienen, bueno, de hecho ya casi todos los dispositivos que se conectan a red ya tienen ya sus tiene. aplicaciones. Mande, ¿qué ibas a decirme? No, 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 sí, sí, ¿Sí? solamente estaba repitiendo en mi mente. Ok. Entonces, bueno, esos son los tres componentes. Tenemos los equipos, la conectividad y el software. ¿Sí? Ok. Y bueno, ¿qué ventajas tiene los sistemas o utilizar la red? La primera es compartir recursos. Entonces bueno, podemos compartir recursos o la carga de programas distribuidos. Mm, Eso se utiliza, no, a veces no tanto, pero bueno, la primera, hay muchos programas que se cargan en red, es decir, a lo mejor tenemos un servidor muy potente y para no saturar los equipos, las terminales, para que no estén saturados, lo que mucha gente hace es se cargan programas en red
o en el servidor, y entonces dices, no, pues quiero abrir Word, y entonces abres Word desde la red, ¿sí? Como si lo estuvieras utilizando en línea, pero de manera local. Eso se puede hacer. Y bueno, otra de las ventajas que tiene es compartir recursos, como ya te había comentado. Podemos compartir discos duros, impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos mayor confiabilidad. ¿Por qué? Porque podemos, bueno, de hecho evitamos duplicación de archivos. Ya, te voy a poner un ejemplo. Ahorita que ya de la escuela se salieron, porque los que entraron son la escuela. Ah, sí, sí. ¿eh? Entonces, por eso ya viste que cambió como mi actitud, es por eso. Bueno, entran a checar, se supone que entraban a las 3, pero yo creo que se les estaban comiendo, no sé, pero bueno. En todas las clases entran, ¿eh? En todas. Nomás para Ya, que lo ya. tengas ahí presente. Ok, bueno, entonces mira, el ejemplo que te pongo, hace ya tiene, no sé, como unos 5 años, tenían un problema con unas computadoras allá en la escuela, unas de los administrativos, donde llevaban el control de las listas y todo. Y entonces, me dijeron que si les echaba la mano para componerlas, porque había que formatearlas, y bueno, le dije que sí. Y ya. Y entonces me topé con lo siguiente, y ahí es donde entra esta parte. Este, la máquina donde que tenía fallos, me dijeron, ah, sí, hay que respaldar la información. Y ya. Y entonces la respaldé en una memoria USB y ya la metí en otra. Y me dijeron, no voy a combinar los archivos porque en algunas máquinas tenemos los mismos archivos pero con información diferente. Entonces, si los llega a sobreescribir va a haber problemas. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema ahí? Entonces, haz de cuenta que eran cuatro computadoras, de hecho son 4 o 5 computadoras, ¿sí? De esa gente administrativa, que son los que hacen las listas, pasan las calificaciones, todo son ellos. Entonces tenían ese problema, o tienen, creo que todavía tienen ese problema, no sé cómo si ya lo corrigieron. Entonces, por ejemplo, una persona hacía listas, ¿no? Y a lo mejor le pasaba el archivo a la otra persona, pero luego no lo actualizaban, pero no se lo regresaba a la primera persona. Entonces tenían un relajo ahí, entonces tenían archivos incompletos y podían tener duplicidad de información, pero no completa. Y entonces eso es lo que se busca evitar. Cuando ya acabé todo ese relajito, les hice el comentario a las administrativas, les dije, oigan, deberían decirle al jefe que deberían montar un servidor, y entonces en el servidor montan todo o cargan todo y entonces ya nada más tienen la información ahí. ¿Por qué? Bueno, también porque se los dije, porque me dieron a entender que luego se pasaban la información en memorias USB. Y entonces luego las memorias USB o les entran bichos o se pierden o alguien sin querer borrar la información se la lleva a su casa, se puede perder en el camino, etcétera. Se Entonces, daña y luego ya no sirve también. exactamente, se pueden dañar y bueno, préstame la memoria, ahorita te la regreso y se te dice, no va a pasar nada y se pierde. Entonces, esa ventaja que tienen los sistemas o tener la información en red evita duplicidad de archivos y por ejemplo, a lo mejor no tienes un servidor, pero tienes un disco duro en red y lo puedes compartir y ya todos entran ahí al servidor a trabajar los archivos, que sería lo ideal. Entonces, por ejemplo, la escuela no tiene esa parte, no la tiene, deberían tenerla y se evitarían muchos problemas, pero bueno, esa ventaja es mayor confiabilidad porque ya no tienes información duplicada y obviamente en el caso de los dispositivos ya no tendrías información en las memorias USB que se las pasaban y tenían un infectadero de memorias bien chido. Otra ventaja es que se van a reducir costos. ¿Por qué? Porque tengo servidores de archivos compartidos. O sea, puedo tener un solo servidor o varios. A lo mejor quiero tener un servidor en espejo. Lo puedo tener. Ya nada más tengo una impresora o dos y ya las tengo. De hecho, sí tienen impresoras en red ahí en la escuela. En la parte de la entrada tienen, creo que una o dos impresoras en red. Y bueno, lo dice valores mainframe microcomputadores. Digo, me puedo estar ahorrando, puedo gastar en un servidor choncho, como la escuela tiene uno, pero no, creo que no lo están explotando al máximo. Entonces, bueno, me puedo estar ahí reduciendo alguna lana
Digo, inicialmente le tienes que invertir, pero si lo tienes bien configurado y todo bien armado, te va a jalar chido. Y otra ventaja es que, bueno, aquí ya andaríamos un poquito con bueno, con sistemas web. Por ejemplo, ya puedo tener correo electrónico, paneles de discusión, chat, etcétera. La plataforma esta del Moodle que utilizamos, no sé si te has dado cuenta que ustedes tienen un correo institucional. Sí, que es Ok. creo que con nuestra matrícula, ¿no? La matrícula dice @hal. No sé qué. Bueno, ese correo no sirve porque yo creo que fue el semestre pasado, le intenté escribir a un chavo descolarizado. Me dice, mándamelos a mi correo institucional. Entonces ya le mandé a través de mi correo personal, le mandé las esas y no jalaba. Y él me quería escribir y le mandaba un error que no salía. Entonces esa parte no está configurada. Incluso hace rato, una chica de primer semestre, les puse ahí en la clase, no, pues así me pueden contactar. Y ya me escribió por WhatsApp y me dijo, oiga maestro, es que tengo un problema con mi correo electrónico de la escuela, no me jala. Y le digo, no, ni le intentes porque no va a jalar. No sé por qué no lo tienen habilitado o configurado. Sí, no creo que sea tan complicado, pero bueno. Entonces es una de las ventajas que tiene. Yo puedo estar, digo, las empresas lo configuran y entonces puedes tener ahí tu correo, tu chat, etcétera, y funciona. La plataforma tiene su chat que sí sirve, pero está cierto como limitada. No sé si ha visto, sé que es un ejemplo como un poco infantil, pero el de la película de Toy Story 2, que esa información de la película se les había perdido y solamente porque una empleada se había llevado una copia para seguir adelantando en su casa, pero si no, esa película ya hubiera perdido todo el presupuesto que le hubieran dado. Exacto, sí, 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 me acuerdo. Sí, o sea, está así, pero es eso. Entonces, bien, la ventaja de utilizar redes de computadoras son esas. Me voy a ahorrar tiempo, me voy a ahorrar dinero. Obviamente tengo que invertirle, pero ya tengo todo centralizado. En muchos lugares ya no pueden trabajar si no está así su información. Las empresas grandes como Walmart, Liverpool, Chedraui, Sears, las aerolíneas, los bancos, todo lo manejan en red. Nada de lo que veas se maneja de que me llevo la información. No, de hecho los bancos, los ejecutivos de cuenta o los de ventanilla tienen prohibido meter memorias USBs, no tienen internet, o sea, no tienen internet así tal cual de que voy a entrar a mi correo porque no hay nadie, no. Ellos tienen prohibido eso precisamente por parte de la seguridad, ¿no? Para que nadie, porque a lo mejor dices, voy a abrir mi correo en la sucursal en lo que no abrimos, pero tú no sabes si a lo mejor el correo que abras, por ahí atacan y se meten al sistema del banco, ¿no? Entonces esas cosas las tienen muy restringidas. Ahí ya se habla de seguridad en la red, pero bueno, tiene muchas ventajas utilizar redes de computadoras. La primordial es compartir información, ¿sí? Hacer todo más rápido y que es de manera segura. Esas son las ventajas primordiales. Ok, continúo. Ahora, las redes de computadoras dice cuando existen dos o más equipos, ya sea la computadora con una impresora, la computadora con otra computadora, o tu teléfono con la televisión, o como quieras, y que estén conectados a través de un medio de transmisión que puede ser cable, y yo agregaría también inalámbrico, se puede afirmar que es una red de computadoras. Obviamente mucha gente pone, la definición esta pone ahí cable, porque pues normalmente es el tipo de cable. Lo conecto la computadora con la impresora y ya tengo ahí, me puedo comunicar, pero bueno, puedo comunicar la computadora con un switch y no hay problema. Ok, bueno, es la interconexión de dos o más equipos. Siempre va a ser. Ahorita te voy a poner un diagrama de un switch y esas cosas para que los conozcas, porque ya los has visto, pero a lo mejor no los ubicas bien. Bueno, ¿cómo se clasifican las redes? Esta parte es bien importante. La primera clasificación es por, por su área de cobertura o el alcance que tienen. Es decir,
desde un área pequeña hasta lo que es internet, pasamos por ahí. Ok, entonces la imagen va de abajo hacia arriba. Entonces lo primero que tenemos es una red LAN o Local Area Network. Ujú. Entonces esas son áreas pequeñas, entiéndase pequeña, como por ejemplo el centro de cómputo de la escuela o el centro de cómputo de algún lado. Toda la universidad tiene LAN, por ejemplo los laboratorios de la UV o del TEC que tienen sus laboratorios están conectados en red. Okay. Incluso hay una clasificación por ahí que se llama la CAN, Campus Area Network, que es, haz de cuenta que es como una LAN un poco más grande, ¿sí? Entonces ahí abarcaría, no sé cuántos edificios tenga el TEC, ¿recuerdas ese dato? Sería, pues es que los que ponían por letra llegaba hasta creo que la H. Ok, entonces son como más de 10, ¿no? Bueno, Como, entonces, ajá, entre 8 y 10 aprox. ok, entonces se cuenta que de la parte de abajo, cada uno de esos edificios que ves ahí son los edificios del TEC o de la UV o como quieras, ¿sí? Entonces, cada uno dentro de ellos es una red LAN y yo puedo estar los puedo tener comunicados entre ellos a través de diferentes dispositivos. Puede ser el cable UTP, que sería internamente, y puedo hacer enlaces, ya sea de manera inalámbrica o a través de fibra óptica, para enlazar cada uno de los edificios. Eso sería un CAN o un Campus Area Network, ¿sí? Como el TEC o como la UV. Y bueno, cada uno dentro de los edificios tendría o tiende a ser una red LAN, que es una red donde los equipos están interconectados y tienen sus equipos, sus servidores, sus impresoras, etcétera. Y luego tenemos las redes MAN, que ahí ya son redes de área metropolitana, que lo que hacen es, pues ahí yo puedo estar enlazando una ciudad, un municipio, incluso hasta un país. ¿Sí? Entonces ahí en las MAN, por ejemplo, ahí viene del lado izquierdo viene un grupo de edificios y del otro lado viene un grupo de edificios. Bueno, a lo mejor están dentro de la misma ciudad, ¿sí? Entonces puedo estar enlazándolos. Ahí sí ya podría utilizarlo, por ejemplo, ondas de radio, fibra óptica o cable coaxial, ¿sí? Dependiendo cómo es la infraestructura, pero bueno, las puedo estar comunicándolos. Un ejemplo que siempre pongo de esto, de las redes MAN, por ejemplo, cuando quieres ir a comprar un boleto para la DO, pero no quieres ir a Caxa, te vas al Ticket Bus, que supongo que todavía existe. Entonces en el Ticket Bus tú puedes estar conectado, vas a comprar tu boleto, pero ya queda reflejado el dato en la terminal de la DO, ¿no? Entonces si alguien va a comprar un boleto a la misma corrida que tú lo compraste, ya le va a aparecer que tu asiento o el asiento que tú compraste ya está Ya ocupado o está comprado. ocupado. Y bueno, luego tenemos las redes WAN, que son red de Red, área amplia, que ahí el ejemplo más común y el más básico es Internet, que Internet es la red de redes, y entonces en Internet podemos estar conectados desde un país, bueno, dentro del mismo continente o entre continentes se pueden comunicar. ¿Cómo crees que se comunican los continentes entre sí? Por ejemplo, el continente americano con el pues continente por el europeo. WAN, por lo que veo en la imagen, como O sea, que sí, están pero ¿qué utilizan para ahí. conectarse? ¿Cómo? ¿Qué utilizan para conectarse en una red WAN? Satélite. Seguro. De hecho, sí se usa, pero es lo mínimo. ¿Cuál sería la desventaja de utilizar satélite? Que que podrían ser como interceptados o que no puede llegar muy bien la información. Ok, ¿cómo se llama el servicio de Telmex de televisión? No, no es el Dish, ¿no? ¿No? Creo que sí. Bueno, ¿Al Dish? el Dish ¿Por o ondas? el DirecTV o todos esos que son televisión por satelital o satélite. ¿Cuál es la desventaja que tienen? ¿Cuál crees que sea? ¿Qué?
que con el clima tienen como fallas en su... Exacto. Cuando cuando está soleado ves a todo dar la televisión. Yo hace muchos años este llegué a tener o llegamos a tener el DirecTV y entonces era un caos porque cuando era Deme un la... momento, profe, voy por el cargador. Ok, sí, no te preocupes. Sí, sí, voy. Y ahora sí ya. Ok, entonces cuando tenía, por ejemplo, cuando estaba soleado no había problema, pero cuando era época de lluvias y que se ponía nublado, la señal era intermitente, a veces regresaba, a veces no. Entonces es una de las desventajas que tiene utilizar internet inalámbrico. De hecho, el Elon Musk, bueno, dice que quiere poner internet inalámbrico, pues sí suena muy bien, pero la desventaja es esa, que si el clima está muy feo, no lo vas a poder utilizar bien. Entonces, normalmente lo que utilizan para conectar entre un continente y otro son los cables interoceánicos. Es decir, en ciertas partes del mundo, por ejemplo del continente americano, viendo hacia Europa, tienen cables. ¿Sí? Entonces son cables este, submarinos que van hasta las islas y se van conectando. Entonces es la manera de conectarse. Obviamente son cables especiales donde se utiliza fibra óptica, que es más rápido que utilizar en cable coaxial, es muchísimo más lento. Pero bueno, para conectar un continente con otro, si bien se utilizan en algunas situaciones los satélites, es mejor el cable, o al menos para los usuarios normales es mejor el cable. Porque imagínate que dices, de hecho ahorita está nublado o medio nublado y que todo el Ujú. internet fuera satelital, no estaríamos ahorita haciendo la conexión. Si, suponiendo que tú estuvieras en otra parte del mundo, ¿no? No se podría. Entonces, bueno, esas son las tres clasificaciones de las redes LAN o perdón, de las redes de acuerdo a su alcance. Ahorita vamos a ver cada uno. Entonces tenemos, bueno, hay una que no viene ahí, pero bueno, es como una variante. Dice, es una red de área personal o le llaman PAN, que no es el partido político. Dice, es una red de ordenadores usada para la comunicación entre los dispositivos de la computadora, teléfonos, incluyendo, bueno, teléfonos y cada persona. Por ejemplo, ahorita tú en tu casa, tú tienes ahorita una red PAN, por decirlo de alguna manera. Es decir, con tu modem tienes conectada la laptop, el celular o los dispositivos que tú tengas que se conecten a internet. ¿Sí? Ujú. Algunos, Sí. algunos también lo llaman LAN, o a mí en lo personal, para mí sigue siendo una LAN, porque es una línea inalámbrica, obviamente, pero bueno, es un área pequeña. Entonces, tengo conectado o puedes tener conectado tu televisión, si es que tiene para internet, tu tableta, tu celular de cajón, tu, tu laptop o tu computadora de escritorio, pero bueno, es una red LAN porque es un área pequeña. Aquí también, bueno, entra es una PAN personal, pero también podríamos crear una PAN, por ejemplo, si quisiéramos, vamos a jugar en línea, no sé, Halo. Entonces agarras tu Ujú. Switch y ya creas tu red inalámbrica o cableada y ya se conectan las computadoras y ya nos podemos a jugar, que sería una red PAN. Luego tenemos la red LAN, que es una red de área local. Es una red que se limita a un área especial o específica, como un cuarto, un solo edificio, una nave o un avión, o sea, un lugar más amplio, como puede ser la escuela, simplemente el puro laboratorio, este, o el campus del tecnológico, etcétera. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de localización, o bueno, es una sola red. Entonces, como ves ahí, tenemos las diferentes equipos o dispositivos que están conectados entre sí. Obviamente aquí en el diagrama están omitiendo ciertos dispositivos, ahorita te los voy a poner, pero bueno, esa es una red LAN, que es de lo más común que cuando ya sales a trabajar y oye, hay que checar la red normalmente es que algún equipo se desconectó de la red o no está conectado
y hay que ver por qué no se conectó, ¿no? O por qué se botó de la red. Puede ser que a lo mejor esté fallando el cable, puede ser que a lo mejor el adaptador de red o el driver esté fallando, no sé, a lo mejor algún fallo en el sistema operativo, no sé, hay diferentes fallas que hay que irlas checando. Ok, luego tenemos el CAN, que es el campus, que ya te lo expliqué, que es muy parecido a una LAN, pero es un poco más grande. Dice, es una red de computadoras que conecta redes de área local a través de un área geográfica limitada como un campus universitario o una base militar. Ejemplo, el TEC o la zona V, donde está la alberca y todo eso, están conectadas entre sí. De hecho, porque ahí está rectoría. Entonces, rectoría está conectada con todas las universidades o bueno, todas las facultades de la UV. En el TEC también está el edificio de rectoría y los diferentes edificios que son, no sé si son de carreras o de salones, pero bueno, cada uno tiene 50-50. cada edificio tiene su centro de cómputo o laboratorio, ¿no? Sí, su laboratorio. Y cada uno de ellos está conectado, quiero pensar, a una parte central, ¿no? Para que todos puedan, para que el que esté administrando la red pueda ver qué está haciendo cada uno de ellos. Quiero pensar que así lo manejan. Digo, Sí, es el... entramos con el número de la matrícula y Ah, la contraseña que era según personal por cada edificio. acá está. Entonces, sí, ya sería el colmo que el TEC no tuviera cierta seguridad y limitar el acceso a internet para algunas cosas. Entonces, bueno, así funciona una CAN o un campus de una red de área de campus. Así funciona, como en el TEC. Luego tenemos la red de área metropolitana, que ya es bueno, dije, es para una ciudad, es una red de alta velocidad, banda ancha, que da cobertura en un área geográfica extensa, como puede ser una ciudad, incluso un país, dependiendo. Ok. Aquí algo a resaltar es que, bueno, en el diagrama ves ahí el iconito, bueno, el edificio central que dice ISP. El ISP es el proveedor de internet, como por ejemplo Telmex, Megacable, Total Play, Easy, AT&T, etcétera. Son los proveedores de internet, o el Internet Service Provider es un ISP. Entonces cuando veas el ISP es la compañía que te da internet. Punto. Ajá, sería, pues traduciendo en español, ¿no? El proveedor de servicio de Sí. internet, ¿no? Ajá, sí. Ok. Y algo a notar aquí, bueno, viene ahí la nube o el internet. ¿Sabes por qué le llaman la nube? Porque es intangible, hasta donde yo tenía. Pues sí, de hecho es intangible, pero bueno, hay una analogía con las nubes de veras. ¿Tú puedes ver qué hay dentro de las nubes? ¿O después de las nubes tú puedes ver qué hay? No. No, ok. Aquí entonces usaron ese concepto de la nube precisamente por eso. Cuando, de hecho dice, viene ahí en el icono, viene internet y viene la nubecita. Es decir, internet es una red de redes, o sea, está lleno de computadoras y dispositivos y de servidores y todo. Bueno, ¿por qué se representa a internet o a la nube con eso? Porque cuando nosotros mandamos información, y te dices, voy a subir mi trabajo a la nube. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está la nube? Pues dicen muchos, pues es que la nube es internet. Sí, la nube es internet, pero físicamente ¿dónde está tu información? Por ejemplo, tú tienes cuenta de Facebook y en algún lugar del mundo está tu cuenta de Facebook, tus cuentas de correo, todo está en un lugar del mundo. Bueno, entonces, ¿por qué le llaman la nube? Porque cuando nosotros mandamos información, sabemos que se guarda, pero no sabemos por qué caminos va a ir esa información. A lo mejor dices, no, pues voy a ver un video de YouTube que alguien lo subió en Europa, porque es un youtuber español muy bueno. Pues lo más probable es que el video esté cargado en un servidor de YouTube en Europa. Entonces, cuando nosotros hacemos la petición, nuestra petición va a viajar, no sé, de aquí de Jalapa va a viajar, no sé, a la Ciudad de México o a Monterrey, y de ahí se va a otro lugar del mundo, mejor en Estados Unidos, o de aquí directamente se va por uno de los cables interoceánicos, se va hasta, no sé, pasa por Inglaterra y de ahí se va a España,
o se va para África y de ahí sube a España, no sé. Entonces, ¿por qué se representa como la nube? Porque no sabemos en qué parte físicamente se va a almacenar, porque se puede incluso hasta duplicar la información, pero también no sabemos cuáles son los diferentes caminos que va a tomar la información. A lo mejor tú quieres chatear con alguien que conociste y esa persona vive, no sé, en Italia, y a lo mejor dices, no, pues le escribo, pero tu mensaje se va por un lado, pero cuando él te contesta, su mensaje se va por otro lado completamente diferente. ¿Sí? Eso de elegir el camino, ya lo hace, por ejemplo, ciertos dispositivos como el router. Entonces, bueno, en una red área metropolitana, que obviamente está más reducido aquí a una ciudad, funciona de manera similar. Entonces yo puedo tener internet y a lo mejor la casita que está arriba, que viene ahí como iluminada, a lo mejor alguien está ahí en su casa y quiere comunicarse con alguien que está, no sé, este, a lo mejor el que está arriba está, no sé, en la pradera, y el que está abajo, una de las casitas de abajo, a lo mejor está en la Ébano, por ejemplo, ¿sí? Entonces están comunicando entre ellos, pero puede ser a través de internet, de una VPN o una VLAN, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, es una red metropolitana. Abarcan una ciudad y se puede o no utilizar internet, ya dependiendo lo que se necesite hacer. Pero normalmente se utiliza internet, ¿sí? Que Sí, ahí, yo, en- que ahí entraríamos en que el internet lo tiene que proveer o utilizaríamos la infraestructura de las compañías que brindan internet, como por ejemplo Telmex, Megacable, etcétera. Ok, y continuamos con las redes WAN o redes amplias, si son redes informáticas que se extienden sobre un área geográfica extensa, que puede ser un país, un continente o incluso entre los continentes. Y como ves ahí, ya me habías comentado, sí, puede ser por satélite, por ondas de microondas o por cables entre un continente y otro, que es, bueno, es lo más común. Y bueno, ya ahí ya se utilizan otras tecnologías. Obviamente nosotros no lo vemos, pero es muy rápido todo eso. Pero bueno, no sé si has jugado en línea, quiero pensar que sí. Entonces sí, podemos sí, sí. estar jugando en línea con alguien del otro continente no, porque bueno, ya hay mucho lag. Pero por ejemplo puedes jugar con alguien que está en Estados Unidos y sin problema. Pero entonces ahí estamos jugando, por ejemplo, alguien de México puede estar jugando con alguien que esté, no sé, en Alaska y no hay problema. Entonces ahí la información viaja y se regresa, ¿sí? Entre mejor sea el tipo de conexión, o sea, el cable o si es aéreo, va a ser mucho mejor y hay poca pérdida de información. Entonces, Ajá, bueno, también de los megas de velocidad del internet y así, ¿no? ajá, eso ya, y a eso ya ahí entra los servicios que te puede ofrecer cada empresa, ¿sí? Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta Total Play porque pues dicen que usan, bueno, de hecho usan fibra óptica. Telmex también usa fibra óptica, pero luego también tienen ciertos fallos. Megacable, Megacable para mí es la más chafa de todas. Pero bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Hay gente que le gusta mucho Megacable, pero bueno, al final de cuentas la idea es que este, estemos comunicados y que no se pierda la comunicación. ¿Tú con quién tienes? Me dijiste que tienes internet. Pues he tenido Megacable y Total Play. Ok, pero ahorita con quién tienes internet. Ah, con Total Play. Ok. Y está mejor, ¿no? Bueno, no sé, pero para mí está mejor. Sí, es bueno, no, no es como que sienta que se trabe ni nada. Solamente que pues, como que no sé si es por mi área o no tengo otra explicación que ya ve que en el modem de Total Play si se te prende un foquito rojo no hay señal. Ajá. Me llega a pasar como una vez cada 2 o 3 meses. A mí también me ha pasado que luego como que se cae. A mí me ha pasado en las noches, por ejemplo, luego digo, ay, no tengo señal. Y veo el icono
bueno, del adaptador de red de la computadora de escritorio y me aparece el mundito, o sea, ya no tengo internet. Y dije, ¿qué onda? Y veo el teléfono y tampoco. Y entonces veo y sí me aparece así, entonces como que a veces se les va la señal, no sé por qué, pero entonces ya luego lo que hago es, o me espero y ya si pasan más de 15 minutos, desconecto, o sea, lo apago, me espero como 2 minutos, lo vuelvo a prender y ya agarra bien. No sé si a veces se bloquea el modem o debe ser cosa de ellos, pero a veces sí, digo, no es nada más de Total Play, es de todas las compañías. A algunas les sucede más que otras, pero bueno. Entonces, David, Sí, bueno, ¿dudas hasta ajá. aquí con las redes de acuerdo a su cobertura? No, no, todo claro. Ok. Bueno, hay una que es casi no se, bueno, sí se utiliza, pero casi no se ve en la teoría. Dice, es una red de área de almacenamiento. En inglés le llaman SAN, Storage Area Network. Es una red concebida para conectar servidores, matrices de discos y librerías de soporte. Entonces, una empresa, esto ya se enfoca más a empresas, puede tener muchos servidores, obviamente conectados entre sí en red, y a través de ellos ahí ellos pueden estar almacenando toda la información que se utilice de sus procesos o la información que maneja la empresa, ¿sí? No es tal cual así, pero bueno, como ejemplo vamos a poner los servidores de Google. Los servidores de Google es una red muy grande de almacenamiento. Cada vez que alguien crea su cuenta de Gmail, de cajón le dan 15 gigas de almacenamiento, ¿sí? Y no sé cuánta información tenga Google almacenada de toda la gente, pero debe ser, no sé, Bastante. bastante. Y entonces imagínate cómo tienen que almacenar eso, o dónde lo tienen que almacenar, ¿sí? Y aparte deben de tener respaldo de cierta información. Lo mismo debe de pasar con YouTube, lo mismo debe de pasar con Facebook. Entonces ahí se hacen redes de área de almacenamiento gigantescas, ¿sí? O sea, no consigo, por ejemplo, el de Facebook, qué tan grande deben ser donde almacenan todas las porquerías que sube la gente, las fotos, los videos, no, cuánta cosa. O sea, ¿cuánto ocupa un video? Por muy chiquito que sea. Según la calidad, como un giga y medio, según. 1 giga o pueden ser hasta megas, ¿no? Pero vamos a pensar que de cajón uno así medio chafón y con calidad más o menos, que te ocupe, no sé, 60 megas, un archivo en Facebook, un video. Imagínate cuántos videos de esa calidad pueden llegar a subir. O sea, en una hora o en 12 horas. O sea, cuántos cuánto espacio van acumulando ahí. O sea, si uno puede decir, no, pues es que tengo mi computadora y me pongo a editar videos. Los que editan videos necesitan un montón de capacidad porque se van haciendo videos o se va llenando rápido el disco duro. Entonces Ujú. imagínate Facebook o YouTube, qué capacidad tienen para almacenarlo y que se suba rápido, porque hasta eso se sube rápido, ya no son tan lentos como antes. Entonces, bueno, esa es una SAN o red de área de almacenamiento donde se almacena toda la información que tú quieras, obviamente para que la gente pueda acceder. Y como viene ahí en el diagrama, en la parte de abajo vienen los discos o el array de discos, ¿sí? Los servidores. Y bueno, hasta arriba vienen los clientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor los clientes son los usuarios de la empresa que tienen o quieren acceder a la información de, a lo mejor, no sé, una aerolínea que dé servicio en todo el mundo o un banco. Entonces sí tienen la información almacenada. Digo, hacer esto ya se necesita mucho dinero para poder hacerlo, mucha infraestructura, pero bueno, sí existe eso. Ok. Ahora, las redes por tipo de conexión. Y aquí ya vamos a ver un poquito de lo que son los tipos de cables y cosas así. Ok, entonces mira, tenemos los medios guiados. El principal, que ya supongo que lo has visto, que es el cable coaxial. Dice, el cable coaxial se utiliza para transportar señales eléctricas de alta frecuencia y que bueno, que posee dos conductores concéntricos, que son los que vienen ahí en el diagrama.
este, uno central llamado vivo, que es el de cobre, que es el que lleva la información, o el pulso eléctrico, y ya luego viene recubierto. ¿Por qué crees que venga recubierto el cable coaxial? ¿Cuál crees que sea uno de sus tantos objetivos que venga cubierto? Pues por como lo dice que lleva cargas eléctricas, puede que se llegue a quemar y ese es como el que va a cortar para que no se queme todo el cable, ¿no? No, mira, no es tanto que se queme, porque no pasa mucho. O sea, no crees que es un voltaje que si lo tocas te va a dar toques y te mate. No. El objetivo de todas las cubiertas que tiene, que la gris es, bueno, esta gris o negra es como de caucho, la blanquita, y luego viene una malla, y luego viene la cubierta plástica. El objetivo de eso es, uno, proteger el cable, que no se oxide ni nada, ¿sí? Pero aparte es para evitar interferencia electromagnética. ¿Me escuchas? ¿Ah? Sí, 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 lo escucho, sí, lo escucho. Ok. Es para evitar interferencia electromagnética, es decir, como por el cable pasan pulsos eléctricos o electricidad, pues, si otra frecuencia o otro pulso eléctrico se mete o se cruza con él, ¿qué le va a pasar a la señal? Se puede Pues sí. distorsionar o se puede perder. Es como por ejemplo cuando te dicen, no pongas el internet cerca del horno de microondas o de la cocina, porque las señales del microondas crean interferencia electromagnética. Es por eso que se utiliza así. Entonces, Eso no lo sabía. sí, de hecho, ¿por qué crees que, como me dijiste, es que se utiliza internet satelital? Pues sí, se utiliza, pero luego hay mucha interferencia. Entonces, cuando hay mucha interferencia por las nubes, que hay tormentas eléctricas, la señal del internet inalámbrico o satelital se iría. Lo mismo pasa si tienes internet, pones el modem, no sé, en un lugar, pero no llega hasta el fondo de tu casa el internet, porque obviamente está del otro lado. ¿Qué es lo que está causando interferencia? La televisión, las paredes, los cables eléctricos, que aparentemente no, pero también causan interferencia. Obviamente el horno de microondas puede llegar a causar interferencia, etcétera. Entonces, bueno, Mire, yo sé que este no es como un ejemplo de red de internet, pero también se me hacía curioso. De pequeño, pues ya ves que antes no había como mucho establecido los servicios pues de televisión así de megacable, de Total Play y todo ese rollo. Ya ves que ajá, era de señal abierta. sí, Yo recuerdo mucho que estaba la televisión normal, pero si ponían la licuadora y le encendían, se empezaba a ajá, hacer como olas. sí, y se metía ruido a veces, ¿no? Ajá, Sí, se a mí empezaba a hacer. también, ajá, a mí también me llegó a pasar. Entonces luego estabas así y de repente, no sé, a lo mejor si en alguna casa estaban utilizando la licuadora o un taladro, luego se metía, se veían en la tele las señales y se metía a veces hasta voces, ¿no? Porque se metía, quiero pensar que se metían, captaban señales de, no sé, de algún taxi o patrulla y se metían voces. Entonces era eso. Digo, ahorita ya no pasa, porque ya obviamente la tecnología ha ido mejorando, pero bueno, el medio guiado que todavía se utiliza es el cable coaxial. Tiene esas cubiertas precisamente para evitar que se dañe el cable de cobre, pero primordialmente evitar que haya interferencia electromagnética. Si hay interferencia electromagnética, la señal del internet o la señal de la televisión o donde pase, la señal que pase por el cable se va a ver afectada. Ok, ese es un medio guiado. Vamos con el segundo. Es el más común para, no sé, el que te venden en las tiendas o el que viene en el modem, es el cable par trenzado. Se Ajá, llama, el sí, UTP, ¿no? el UTP. Le llaman trenzado obviamente porque vienen ahí los cablecitos Enrollado. trenzados, ¿sí? El objetivo de que vengan trenzados es precisamente para evitar también la interferencia electromagnética. Y hay diferentes clases de par trenzado. Está el UTP normal, o sea, el que viene el par trenzado sin ninguna. Luego viene el STP, que es como el que viene aquí, que trae una cubierta como de aluminio para cada uno, también para evitar interferencia. Y bueno, ese cable UTP es por categorías.
El más común que te vas a encontrar o que te puedes llegar a encontrar ahorita en estos tiempos es el categoría 5 o 5E, que es el más común que se vende, ¿sí? De ahí tenemos la 6 no sé qué, la 7 y para arriba. Obviamente, entre mejor sea la categoría, es mejor la transmisión, ¿sí? Pero sale más caro. Pero bueno, el común que se utiliza, no sé si tengas ahí a la mano o cuando puedas, el cable UTP que trae que viene en el cable modem de la caja de Total Play o de Telmex, el que sea, es un Ujú. categoría 5E, ¿sí? Puede ser amarillo, puede ser gris, Amarillo, ajá. es ahí. ¿Y cómo me doy cuenta que es 5? Bueno, porque en la cubierta plástica viene ahí escrito la categoría que es, ¿no? Categoría 5E. Y así viene. Entonces sí te puedes dar cuenta que es el que se utiliza. De hecho, si tú vas y dices, no, a las tiendas donde venden cable o cosas electrónicas, algunas arman cable. Y me dice, me da un cable de red y ya te va a decir cable de red es el UTP, ¿no? Y te van a vender el categoría 5 o 5E. Ok, Sí, el blanquito. el blanquito o azul, dependiendo. Ok, y algo a considerar, por ejemplo, que no viene aquí, pero por ejemplo, el cable, el par trenzado, trae tiene una limitante. La limitante, igual que el cable coaxial, es la distancia. Por ejemplo, el cable UTP, la limitante son 100 metros. Después de 100 metros, digo, el cable va a seguir funcionando y va a seguir pasando pulsos eléctricos. Pero ¿qué le va a pasar a la señal? La señal se va a empezar a atenuar. Es decir, después de los 100 metros la señal Va a pierde empezar a fuerza, ser débil, ¿no? empieza a ser débil, pierde fuerza y entonces ahí ya se empieza a utilizar, por ejemplo, este, ciertos dispositivos como son un repetidor o un bridge o puente, que lo que hacen es que esa señal la toman y la replican otra vez con otra fuerza, ¿sí? Ese es uno de los usos que tiene. Entonces, bueno, es una de las cosas que hay que considerar cuando se arma una red LAN, por ejemplo. Pues obviamente lo haces con cable UTP, pero bueno, hay que tomar en cuenta que la distancia entre un punto y otro no sobrepase los 100 metros. ¿Es difícil que suceda? Sí, porque normalmente el cable UTP se utiliza para áreas pequeñas como una LAN o una CAN, ¿sí? Pero una PAN se utiliza, ¿sí? Pero bueno, hay gente que hace muchos años me tocó ver, y lo hicieron además de manera provisional, ¿eh? Estaban en una escuela que trabajé cuando empecé a dar clases, querían unir dos edificios, pero por la premura, porque les surgía, entonces de un edificio, eran no sé, eran como más de 50 metros, por ahí así. Entonces pusieron así literal como un tendedero el cable UTP de un edificio al otro, así. Entonces ahí veías el cable entre un edificio, se veía chistoso. Obviamente eso no se debe de hacer porque el cable se puede romper o lo que tú quieras. Pero bueno, así lo hicieron de manera provisional, ya luego le metieron ahí, lo pasaron por tubos y todo, pero bueno, este es una de las limitantes, la distancia del cable del par trenzado. Tiene unas limitantes. Ok, bueno, aquí las diferentes, el STP, que es el que viene blindado, y el UTP normal, que es el blanco que viene ahí, que ese nada más trae la cubierta plástica y nada más. ¿Sí? Es el que se vende más común. El STP también es más o menos común que lo vendan. Bueno, sale un poquito más caro. Y el primero es igual, es el STP. Es una cubierta como de papel aluminio, como la de los cigarros, parecido. Entre las ventajas de este tipo de medio que posee en las redes, o sea, el cable UTP, es, es, es barato porque la bobina de 300 metros te sale por mucho 1200 pesos. La bobina de 300 metros. ¿Sí? Y con eso puedes cablear un montón. Y aquí dice, mira, la distancia no puede ser mayor de 100 metros, posee menor ancho de banda que otros tipos de cables. Ok, tiene sus limitantes el par trenzado. Ok, y luego tenemos ya el más actual, es la fibra óptica. Dice, es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos y es un hilito. No sé si has visto alguna vez cómo es la fibra óptica. Sí, bueno, el cablecito este de Total Play es muy delgadito, está como color negrecito.
Sí, pero por dentro lo has visto cómo es. No. No, es una tirita de plástico. No sé si has visto unas que son, que simulan ser como flores, que son unas tiritas de plástico que prenden luces. Ah, sí, sí, sí. Bueno, el principio es el mismo. Lo que pasa por fibra óptica es luz. No es, ahí ya no es electricidad. Lo que pasa por fibra óptica es luz. Algunos son de monomodo, que son nada más es unas de luz, y en el otro son tres. Dependiendo, porque en algunos pasa voz y datos. ¿Sí? Bueno, entonces lo que pasa por ahí usan un principio de reflexión de la luz. Bueno, obviamente la luz es más rápida que la electricidad y por eso se utiliza la fibra óptica. ¿Es más caro el cable? Sí, es más caro. Armar las puntitas y eso, no cualquiera lo hace. Digo, no es complicado, pero hay que tener el equipo especial para poder hacerlo. Es el que te digo, mira, las florecitas esas parecidas así. Ok, dice, los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio flexibles, bueno, un espesor muy delgado, llevan mensajes en forma de haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro. Bueno, va rebotando. Las fibra óptica pueden usarse como los alambres de cobre convencionales, tanto bueno, en diferentes ambientes. Este, como en grandes redes geográficas, o sea, de un continente a otro o de un país a otro. Bueno, y bueno, así es como funciona más o menos. La mayoría de las fibras ópticas se hacen de arena de silicio en materia prima, bueno, esas líneas azules que tú ves Sí. son los haces de luz. Y entonces lo que hace eso es que el haz de luz tiene adentro como unos cristalitos o espejos que lo que hacen es que van rebotando la luz. Entonces, cuando tú mandas una señal, lo que estás mandando es pulsos de luz y esos pulsos de luz van rebotando rapidísimo y llegan del otro lado. ¿Sí? Así funciona la fibra óptica. Y bueno, esta ya va a ser la última. Hay diferentes tipos de fibra óptica. Una que es multimodo, ¿sí? El multimodo gradual y el monomodo, que nada más sería unas de luz. ¿Sí? Este, no me voy a meter mucho porque es que son cosas de física y la verdad nunca le he entendido bien esa parte. Pero bueno, en los multimodo son varios haces de luz los que viajan y en el monomodo nada más viaja un solo haz de luz. ¿Sí? Ujú. Ok. ¿Hasta aquí tienes alguna duda, pregunta, comentario? No, hasta ahí he entendido ¿No? todo. Ok, supongo que ya hay cosas que ya habías escuchado o ya habías visto. Sí, lo de el cable UTP, Ajá. cuando yo estaba en preparatoria, no sé si le llegué a comentar, yo también estudié bueno, en el CETEC me tomé el curso de Ah, computación, que fue sí, donde sí, sí. pues aprendí casi todo lo de la mayoría de papelería de Office. Nos Ah, enseñaron también cómo era ponchar un cable UTP. ok. Sí, no está tan difícil. Vamos a hay que saberse la norma o ponerlos en el orden los colores y nada más. Ajá, en el orden correcto. Ahora sí, pues por llamarlo así, lo caro que nosotros teníamos que hacer era o comparar el ponchador, que era el que ya une fijamente el cable con el cubito este que da La- para el internet. las pinzas, ¿no? Ajá, eso era como lo más caro. Sí, Pero pues porque... Sí, eso decían que pues ellos tenían y que si no queríamos comprarlo, pues ahora sí solamente nos los prestaban para sí, hacer porque nuestras pruebas. las pinzas, pues es lo más caro, pero la, lo que más se utiliza no son las pinzas. Y de hecho sale más caro con el tiempo los conectores. El RJ45 es lo que sale más caro. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tú vas a comprar, me da cable UTP, yo me quedé que estaba en, creo que 3 o 5 pesos el metro. ¿Sí? De Sí, cable UTP. yo también recuerdo que lo compré en estas que se llaman la Electrocapital, que es la Ajá. donde venden. En ese entonces me costó 4 pesos el metro, todavía lo recuerdo. Dije, ay, bien barato. Sí, pero ahora imagínate cuando tengas que cablear un área muy grande. O sea, por ejemplo, no sé, un piso de un edificio.
Ya de 4 metros a 4 metros ya se hace una lana. Y aparte los Sí. conectores, los RJ45 valen 3 pesos o 5 pesos. Entonces también es una lana porque si no te queda bien ponchado el cable, Ujú, que lo tienes que cortar cortas ese pedazo y y, ese ya no funciona. y ya no sirve. Entonces, bueno, esas es las desventajas.